regreso en Ciudad Abierta, un espacio en el que todos tienen voz. ¿Cuál es el trabajo de los organismos internacionales en el puente humanitario? La respuesta con María Paula Castañeda, asociada senior de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el ACNUR México, una institución que apoya los esfuerzos del Gobierno de México en identificar a las personas refugiadas que necesitan protección. De igual modo, esta instancia les brinda asistencia temporal para su integración en el país a través de organismos de la sociedad civil. Vamos con Geraldina González al otro lado del estudio. Muchas gracias, Julia. Pues María Paula, te agradezco mucho que estés acá con nosotros, que nos acompañes. Es un gran placer tenerte por acá y sobre todo tener al ACNUR, una organización internacional, parte de la ONU, muy importante sobre el tema de refugiados. ¿Qué papel ha tenido la ACNUR en este éxodo y sobre todo en el puente humanitario que le hemos llamado puente humanitario de colaboración con las personas migrantes? Claro que sí. Nosotros hemos estado desde inicio monitoreando la frontera y tenemos oficinas también en el sur, entonces estuvimos muy activos, seguimos muy activos también en Tapachula. Acompañando a las personas también en Chiapas y en Oaxaca y ahora en la Ciudad de México. Justo lo que queremos es garantizar acceso al territorio para personas que están huyendo de una situación de persecución o violencia y que tengan necesidades de protección internacional. Y en ese mismo sentido, garantizar su acceso al procedimiento de la condición de refugiado en México. Muy bien. Varias de estas personas vienen, pues básicamente huyendo de una situación de violencia en sus países. Es lo que se nos ha dicho, es lo que hemos logrado conversar con algunas de las personas que están en Ciudad Deportiva. ¿Cuál es tu diagnóstico, digamos? ¿Es así? ¿Cuál es la situación en sus países? ¿Cuál es la información que tienen? Sí, pues nosotros venimos trabajando con esta población del norte de Centroamérica varios años y conocemos bien la situación que están viviendo allá y directrices específicas de ACNUR sobre estos países. En estas personas que están viniendo también estamos observando las mismas tendencias de necesidades de protección internacional y hasta el momento más de 3,000 personas han solicitado la condición de refugiado en México. ¿Desde que entraron en este primer grupo? Es la información que nos da Secretaría de Gobernación, okay. Entonces en total en el país con esto, en este grupo del éxodo. Ok, y lo que se ha dicho mucho es que en San Pedro Sula hay una condición de violencia tan grande que fue lo que obligó a expulsar, digamos, a muchas personas, que fue lo que inició el éxodo. No sé si esto es correcto o no, o cuál es la condición, digamos, o sea, cuál es la condición de violencia, qué es lo que sucede en sus países. Sí, lo que está sucediendo en estos países es una situación de violencia criminal, a donde hay muchos niveles de extorsión muy altos contra pequeños comerciantes especialmente. Vemos una situación de riesgo también para niñas, niños y adolescentes, también que los fuerzan a ser parte de estos grupos criminales. Muchos índices de violencia sexual y de género. En general una situación muy compleja para estas personas que los obligan a huir de sus casas. Claro, y veíamos también en alguna entrevista que se hizo a una representante de Honduras que decía, bueno, es que la violencia ya es tal que viene la gente a México en donde inclusive se vuelven a poner en una situación de vulnerabilidad al pasar por estados en donde sabemos que en México también hay esta cuestión de trata, de delincuencia organizada, y entonces esta ha sido la razón por la que vienen en grupos tan grandes. Sí, justo creo que lo importante de recalcar aquí es que no es un fenómeno nuevo. O sea, México, las solicitudes de la condición de refugiado en México han aumentado mucho en los últimos años. Pero sí, con este fenómeno de ir en grupo, justo lo que estamos viendo es que las personas se sienten más seguras estando juntas. Entonces, estamos viendo perfiles quizás con
más necesidades específicas y en mayor grado de vulnerabilidad que vimos antes. Estamos viendo muchas mujeres embarazadas, adolescentes no acompañados, muchas familias, especialmente con hijos muy pequeños, familias monoparentales, personas con discapacidad física. O sea, estamos viendo situaciones muy delicadas que necesitan protección en México. Sí, exactamente, es también lo que por parte de COPRED hemos observado ahora en el albergue, ¿no? Hay un grupo grande de personas de población LGBTTI, sí. Hay un grupo grande de familias que están siendo además albergadas en carpas específicas para que puedan ser resguardadas, digamos, porque vienen justo con niños muy pequeñitos, ¿no? Sí. Son muchos niños muy chiquitos, madres solas con sus hijos, pero también padres solos con sus hijos, personas con discapacidad. Exacto. Justo ayer un hombre en muletas se acercó con nosotros para pedir apoyo a una silla de ruedas que afortunadamente le conseguimos y el día de hoy se les entregó por parte del Consejo Ciudadano. En fin, hay muchas necesidades. ¿Qué tipo de discriminación han sufrido estos grupos que haya observado ACNUR en su camino por México? Pues primero el tránsito para personas con necesidades específicas es más delicado. Lo que tenemos que entender es que en situaciones de huida las desigualdades aumentan. Entonces los riesgos para ciertos grupos aumentan más. Entonces, no sé, una adolescente que viene sola que puede estar en riesgo, por ejemplo, de trata de personas, en una situación así donde viene sola, no tiene una red de apoyo, el riesgo es más alto. Entonces estamos viendo que el riesgo para estas personas es más alto en estas condiciones de desplazamiento forzado. Y en tu opinión, ¿ha sido mucho mejor que vinieran en este éxodo todos acompañados? Digamos, a ver, lo que quiero decir es, el hecho de que haya salido un grupo tan grande y haya entrado al país ha visibilizado y ha encontrado resistencia por parte de la población en México. Sí. Cuando la migración siempre había sido parte de nuestro país, México es paso hacia los Estados Unidos, o sea, esto no es nuevo, que lo decías hace un momento. Este hecho de que venga un grupo tan grande de personas y los haya visibilizado, ¿no los pone en condiciones más vulnerables o es mejor para ellos justo para protegerse de estas cuestiones de la trata y de la vulnerabilidad ante la delincuencia organizada que pues sabemos que en nuestro país todavía es un gran problema? Pues mira, la verdad no te podría decir si es mejor o peor. Lo que sí es que creo que algo que estamos viendo en todo el país es que nos estamos movilizando ante una emergencia. Y tanto las autoridades como organismos internacionales como sociedad civil están respondiendo a números que no hemos visto antes. En un tiempo, al mismo tiempo. Entonces, lo que esperamos es que realmente podamos salir de esta situación con un sistema de asilo en México muy fuerte y que México pueda seguir su tradición de recoger a las personas refugiadas. Claro, porque además es una cuestión un poco de congruencia, ¿no? Que pedimos el respeto a los derechos humanos de nuestros connacionales del otro lado, y que aquí no lo estamos dando y que además pues estamos siendo paso y siendo una ciudad que tiene, un país que tiene que tener reglas claras, porque esto no va a parar, ¿no? O sea, yo tengo la sensación, y no sé si es equivocada, de que el hecho de que salgan ya grupos grandes de personas para atravesar el país o para venir a este país es un fenómeno que si ya bien venía dándose, va a continuar dándose en este sentido de grupos porque están más protegidos y ¿qué tiene que hacer México para cumplir mejor con su obligación humanitaria y con su obligación de ser respetuoso de los derechos humanos? Pues justo un tema es reforzar su capacidad operativa y su sistema de asilo en México, garantizar el acceso al territorio a las personas que tienen necesidades de protección internacional, asegurar el acceso al procedimiento de la condición de refugiado
que sea muy accesible en cualquier estado donde estés. Asegurar la no detención para personas solicitantes. O sea, si una persona es solicitante de la condición de refugiado, no debería de estar detenido. Entonces, estamos trabajando para acelerar que esas cosas pasen. Que mejoren, ¿no? Y eso es una parte como la parte de acceso al procedimiento. Pero una vez que las personas son reconocidas como refugiados, pueden acceder a la residencia permanente en México. Entonces tienen la capacidad de integrarse muy fácilmente en el país, y lo que estamos observando es que México realmente sí tiene la capacidad de absorber a estas personas, de integrarlas localmente. Hay mucho empleo en México, y más bien lo que estamos trabajando es programas de integración en partes del centro y norte del país, a donde las personas puedan acceder a trabajos y continuar viviendo sin riesgo. Que hicieran su solicitud de refugio y ya una vez tramitada y concluida esta, se trasladaran a estas ciudades del Pues justo norte. estamos trabajando en esos tipos de programas de integración, pero sí, ya tenemos un programa en Saltillo que es bastante exitoso en ese sentido. Entonces, que sí se puede. Sí. Bueno, pues María Paula, agradecemos muchísimo tu presencia. Gracias. Y sobre todo que hayas ayudado a despejar algunas dudas sobre esta cuestión del refugio. Gracias. Esperemos poderte tener de nuevo aquí y vamos a una pausa. Gracias. Ahorita volvemos. Gracias.